Él tenía 7 grandes defectos, 6 hijos y una esposa. Entonces... No, como defectos. Claro, Pero entonces... 6 hijos maravillosos, ¿cómo puede no? Como, ¿Qué clase de persona diría que los hijos de su pareja son un estorbo, son defectos? ¿Quién diría eso más que una terrible zurrada de ser humano? O Florinda Mesa, como acabamos de ver, la expareja del ahora difunto Roberto Gómez Bolaños, a.k.a. Chespirito, a.k.a. El Chavo del Ocho, el Chapulín Colorado y creador de, creo que su show más exitoso, El Chavo del Ocho, la razón por la que estamos hoy aquí. Porque, si no sabían, HBO hizo una serie de Chespirito, Sin Querer Queriendo, así se llama. Título oficial. A la publicación de este video van 4 episodios de los 8, porque obviamente van a ser 8 por El Chavo del Ocho. Y se vende como una serie biográfica de la vida de Roberto Gómez Bolaños, Chespirito. Problemas hay. Porque una vez más llegué yo. Ya saben que si me ven en pantalla estoy hablando de una franquicia, de una propiedad intelectual, que es lo que son estas cosas, películas y series. Saben que vengo a arruinarles una vez más una bonita propiedad intelectual de sus infancias. Créanme, quisiera no hacerlo, pero tengo que pagarle a Sam. Venga, Roberto, Es culpa de vamos, Sam, Roberto, fuerza, técnicamente. Roberto, me la puedes dar. Y más que eso, la verdad, admito, Lo reconozco. nunca fui fan del Chavo del Ocho. Sí lo llegué a ver cuando era más niño. Muy raro que muchos mexicanos hayamos visto este show, a pesar de que empezó a hacerse a finales de los 70s. Inicios de los 70s. Y es innegable que llegó a tener un éxito tan masivo, internacional y cultural ya para este punto, que es una serie que muchos mexicanos y latinos en general guardan muy pegados a su cocoro, al igual que Chabelo y otros productos más hechos por Televisa. Ya que estamos hablando de las terribles series que vemos en internet y cómo protegernos de ellas, ¿qué mejor que Surfshark VPN, papá? El patrocinador de este video. Por supuesto. Surfshark VPN es una red privada virtual que te protegerá mientras estés navegando las turbias aguas del internet. Con su nueva función de antivirus, al igual que al enmascarar tu dirección IP para que estés protegido de esos chico niño hackers que quieran robar tu información personal, como tus datos bancarios. Más si estás conectado a una red Wi-Fi pública, Surfshark mantendrá tus datos bien protegidos. Además, puedes cambiar tu dirección IP a cualquiera de sus 100 países, con más de 3,000 servidores alrededor del mundo, para desbloquear todas esas plataformas de streaming que no estén disponibles en tu humilde país del tercer mundo. Y muchos otros beneficios, como obtener los mejores precios para tus boletos de avión. ¿Qué estás esperando para descargar Surfshark VPN? Link en la descripción. Ahora mismo utiliza mi link surfshark.com/RobRob y utiliza mi código RobRob a la hora de pagar para obtener 4 meses extra. Muchas gracias a Surfshark VPN por patrocinar este video. Bueno, ¿cuál es el problema con esta serie? 1. Está escrita por Roberto Gómez Fernández y Paulina Gómez Fernández, ambos hijos del difunto Chespirito. ¿Qué podría salir mal ahí? Podría ser que se trate de 2 señores de 60 años que hasta el día de hoy siguen sin superar que su papá no era el superhéroe que ellos creían que era. ¿Crees que me falta una figura paterna? Y también podría ser, ¿verdad?, que estas personas son unos nepo babies, podría ser buenos para nada, porque el hijo, por lo que busqué en su Wikipedia, fuera de tener 61 años, el chiquito, fue productor de algunas telenovelas en Televisa y productor de El Chavo, la serie animada, y Chapulín Colorado, la serie animada, y otras cosas que sirvieron para succionarle aún más a estas propiedades intelectuales, a estas creaciones que hizo su padre, para que ellos no tengan que trabajar y seguir lucrando con lo que alguna vez hizo su padre. Podría ser, a ver, no nos consta. Y la hermana, Paulina, pues ni eso tiene. Solo tiene acreditada en su página de IMDb que alguna vez salió en el show de su papá y ahorita con esa serie de HBO. Entonces, ¿qué podría salir mal en que 2 hijos ligeramente traumados, que no han superado que su papá los abandonó por irse con otra mujer, hagan una serie cuando ninguno de los 2 tiene experiencia escribiendo una serie o escribiendo nada de ficción en general? ¿Qué podría salir mal? Bueno, fuera también de que también la serie está basada en una autobiografía escrita por el mismo Chespirito, llamada Sin Querer Queriendo Memorias, escrita una vez más por el mismo Roberto Gómez Bolaños. Pues
bastantes sesgos y una serie con, a mi opinión, pésimo ritmo, personajes superficiales a pesar de estar basados en gente de la vida real, y una clara glorificación e idealización hacia Roberto Gómez Bolaños como un ser bueno, de luz, genio, constantemente repitan en la serie que era brillante, que era un genio, que era una persona que hacía sus creaciones por el bien de los mexicanos y para que los mexicanos la pasen bien en momentos tan turbios como... Ahorita vamos a hablar de ciertos acontecimientos, como cierto acontecimiento del 2 de octubre del 68 y cómo Pueque, ¿verdad?, utilizaban al Chavo del 8 para ir a blanquear las imágenes de ciertos dictadores como Pinochet en Chile, como cierto partido PAN dulce, delicioso de México en el 2006. Bueno, eso solo fue Roberto Gómez Bolaños. ¿Y qué más me acuerdo que pasó? Pues darle promoción obviamente al hotel que recientemente acaba de comprar el dueño de Televisa en ese entonces, Emilio Azcárraga, que era el Hotel Emporio, que hoy se llama Hotel Continental, o al revés. Por eso el Chavo del 8 fue a Acapulco a grabar ese especial de unos episodios y que curiosamente es como el evento canónico del cual la serie gira en torno, porque al parecer es cuando por primera vez Roberto Gómez Bolaños le es infiel a su esposa y desde ahí su vida se va para abajo. O a menos así lo ven una vez más sus hijos pequeños de 60 años, que pues nunca fueron al psicólogo. Entonces... Aquí la serie y estoy una vez más muy molesto porque mi vida es muy dura. Es tan dura y tan difícil que tuve que sentarme a ver 4 episodios del Chavo del 8 hasta el momento. Y se los voy a resumir. ¿Por qué no me esperé hasta que acabara la serie? Bueno, pues pregúntenle a Sam. No es mi culpa. Y aparte creo que con estos 4 episodios, o sea, ya la mitad de la serie publicada, podemos darnos una idea de que las cosas no van a cambiar y que va a acabar siendo una trágica historia de cómo Roberto Gómez Bolaños perdió el rumbo, el camino de que era importante en la vida a sus hijos y su familia por una terrible y malvada madrastra sacada de Disney. A pesar de que seguramente el güey era un mañoso. Eso es innegable que fuera un mañoso. Pero bueno, vamos a ver esto. Vamos a ver un poco de cómo representan a Carlos Villagrán, a Kiko, por ciertos conflictos que tuvo con Chespirito a lo largo de la vida, hasta el día de hoy, a doña Florinda Mesa, no la ponen como Florinda Mesa, le cambian el nombre a Margarita, me parece, para evitar problemas legales. Y bueno, acompáñenme, los buenos. A ver, una maravillosa serie y que ojalá ustedes luego tengan el gusto de sufrir lo mismo que yo para ver esta serie llena de narcisismo, ignorancia y ver una vez más por qué estoy tan enojado con estos escritores, con los hijos de Chespirito, porque claramente son unas personas no muy capaces a la hora de escribir una serie y sobre todo porque, a mi opinión, una vez, claramente no entienden el proceso creativo, el cómo crear algo artístico en general, porque a mi opinión parece ser que nunca lo han vivido. Por cómo terminó siendo la serie, será lo que estaremos viendo a lo largo del video. ¡Vamos a empezar, mis chavos! Esta maravillosa aventura empieza con el primer episodio llamado Zapatero a tus zapatos. Desde ahí nos hacen el disclaimer legal, ¿verdad?, de que esta cosa está inspirada en hechos reales, a pesar de ser una serie biográfica, en teoría llena de sesgos por los hijos que nunca abrieron los ojos, nunca entendieron que el mito del padre es solo un mito. No son superhéroes ni las figuras que nosotros creemos, son seres humanos como nosotros, llenos de muchas virtudes, mucho talento, pero sobre todo de defectos y errores. Ya con esto, por eso ponen que algunos personajes o relaciones personales profesionales podrían aparentar la vida real, no son reales. Cualquier similitud a los eventos o personajes de la vida real es pura coincidencia. Con esto se lavan las manos de cómo están a punto de hacer caca a Kiko, a Carlos Villagrán y a Florinda Mesa, al ponerlos como los claros villanos de esta historia. ¿Roberto? Se joda, Roberto. Sacados de Disney, o sea, no tienen una sola cualidad positiva estas personas. Son malos desde que los vemos por primera vez en escena. Kiko como un mañoso viejo rabo verde, interesado, superficial. Y Florinda Mesa tarda un poco, unos episodios en notar su personaje porque sale hasta como el tercero. No, desde el primero ponen que ya había una atracción, pero la hacen ver como que ella manipuló al pobre de Chespirito, señor de 40 y tantos años, en dejar a toda su familia y sus 6 hijos. Bueno, la serie empieza con Chespirito a punto de dar un show en Colombia y anhelando, en 1981, tiempos mejores donde las cosas eran más simples, y luego somos transportados al pasado, a 1935, cuando Roberto Gómez Bolaños era un niño y atiende a un circo como a los 5 años. Y a esa edad fue cuando descubrió su pasión por entretener y por el espectáculo en general. Porque un payaso lo invita a pasar al escenario y desde ahí ya traía su gorrito del Chavo del 8 y por accidente le pega al payaso, la gente se ríe y él dice la mítica frase: "Ay, fue sin querer queriendo". Fue sin querer queriendo.
Digo, podría ser que aquí fue el nacimiento de la frase del personaje Chavo del Ocho, pero lo dudo mucho. Porque ¿quién se acuerda de las cosas que hizo a sus 3 o 5 años? Digo, chance esta experiencia más vívida de la primera vez que te pasan, sí, pero bueno, el problema es que ya son muchas coincidencias y sobre todo, como estamos a punto de ver, demasiados clichés que hacen dudar la veracidad de los actos de la serie, o que los sucesos hayan sucedido como los presentan en la serie, y sobre todo sobre la capacidad de escritura de los escritores de esta serie, que no, al parecer, nunca supieron lo que es un cliché. Avanzamos unos años en la historia, a 1951, Ciudad de México, y vemos a un Roberto Gómez Bolaños de unos 20 y tantos años trabajando en una fábrica. Y que en la fábrica se pone a interpretar a Chaplin porque era muy fan de Charles Chaplin en ese momento y empieza a ser de payaso para entretener a sus compañeros de trabajo, dándonos a entender que Roberto desde chiquito, con este salto temporal a su adultez, siempre tenía un amor por entretener a la gente. Así de bondadoso era. Lo hacía por amor al arte. Que una vez más, probablemente sí lo disfrutaba mucho, pero el problema es que, ¿para qué me adelanto? Solo digo que, híjole, lo hacen ver como si fuese un pan de Dios y que siempre era bueno y que era un genio creativo y un artista desde chiquito, como vamos a ver la frase de vamos. No me quiero adelantar. Sigan viendo. Es fantástico. ¿Qué dijiste? Entretiene a sus compañeros hasta que llega su patrón a regañarlo y luego se escapa del trabajo para ir a dar una show pequeño a un bar, una parodia de Romeo y Julieta con sus amigos. Ahí, según la historia, es donde conoce a su esposa, su futura esposa y madre de sus hijos, Graciela, después de protegerla de un bully que trataba de ligársela. Un poco clichoso y una vez más muy bonito cómo hace el close-up de cómo se enamora de ella. Close-up que luego repiten cuando se enamora de Florinda Mesa igual. Y muy bonito porque entiendo que los hijos de Roberto Gómez Bolaños quieren creer que así fue el momento que conoció su papá a su mamá. Sus papás se conocieron pues y se quisieron mucho. Y todo muy bien. Solo por el ligero problema, que es como la única interacción que vemos que tienen. Digo, en un baile más adelante ahorita les cuento qué pasa, pero a lo que voy, como que faltan momentos de interacción genuina entre Chespirito y su esposa para que nosotros como la audiencia creamos que sí hay amor en esa relación, fuera de momentos clichosos como de la salva del bully, luego bailan, pero el bully llega a interrumpirlos y Roberto se pelea con el bully y la esposa dice, no, cálmate, vente para acá, yo solo puedo calmar a la bestia y así. Que es su pilar. Yo lo sentí un poco insincero, un poco deshonesto, muy clichoso, pero por eso digo, vayan a ver la serie y luego ustedes me platican qué les pareció. Durante la noche vemos que Roberto ensaya mientras sus hermanos están dormidos y su mamá llega a regañarlo al decirle que deje de andar ilusionándose por ideas tontas como lo hizo su papá, que los abandonó, literal por igual perseguir su sueño de arte. Creo que ahí sin darse cuenta los hijos de Chespirito hicieron notar un patrón familiar que es el abandono de los papás en la familia y de sus responsabilidades. Pasamos a ver cómo Roberto era muy perspicaz y vio que la llegada del televisor a México iba a revolucionar las cosas y saltamos otra vez en el tiempo a 1978. Si se están confundiendo por tantos saltos en el tiempo y por en qué año estamos en la trama, los entiendo porque para este punto van como 15 minutos del episodio y ya van como 5 saltos temporales y luego ya ni avisan. Y así es el resto de la serie, ¿eh? Cada episodio tiene fácil como 8 saltos en el tiempo, que a mi opinión son muy necesarios y que chance había una mejor manera de contar esta historia. Digo, sin quitar los saltos temporales, pero no sé, chance de dedicar episodios concretos a ciertos momentos en la historia. Pero bueno, escritores que por primera vez escribieron una serie biográfica de su papá. Saltamos a 1978 cuando Chespirito ya estaba trabajando en Televisa. Ahí vemos por primera vez que Kiko es un hijo de la cola, porque vemos que llega una señora a pedirle un autógrafo y dice, sí, van a ser 5 pesos. Y luego, es broma, pero como que abraza mucho a la fan, que es un viejo mañoso, un culero. Llega un productor que yo pensaba que era Emilio Azcárraga a decirles que, por primera vez, ¿qué le parecería a Roberto Gómez Bolaños que llevara al Chavo del Ocho a Acapulco? Para un nuevo giro en la trama, pero sobre todo para darle publicidad al Hotel Continental. No lo dicen así, pero dicen al Hotel de Miguel. Yo pensaba que era el Hotel de Miguel Alemán, expresidente de México durante finales de los años 40. Pero no, resulta que, según Google, mis grandes fuentes, el Hotel Acapulco Continental es un hotel en Acapulco que fue adquirido por Emilio Azcárraga Milmo, el dueño de Televisa en ese entonces, a principios de 1979.
Y por eso, al siguiente año, él manda al Chavo del Ocho, a toda la producción de Chespirito, a grabar varios episodios especiales en el hotel del dueño de la televisora. Hoy por hoy ese hotel se llama Hotel Emporio. ¿Por qué digo esto? Porque en la serie hacen ver como que Roberto estaba enterado de que justamente ese era el principal propósito de que llevaran al Chavo a Acapulco a darle promoción al hotel de un tal Miguel, básicamente del dueño de Televisa. Pero, a pesar de esto, la serie nos hace creer como que Roberto es consciente de que el Chavo está siendo utilizado para diferentes fines económicos y luego políticos, pero a él no le importa porque él lo ve como una oportunidad para crecer y crear contenido nuevo con sus personajes. Y este es el inicio, desde el primer episodio, que nos hacen ver que Roberto era iluso ante estas decisiones. Bueno, no iluso, pero era consciente, pero no dejaba que le afectaran en su trabajo, de cómo habían otros malos productores, que ellos eran los que tomaban las decisiones por él de llevar al Chavo a Chile, a limpiar a diferentes políticos, a Acapulco por diferentes intereses y otros lugares de Latinoamérica que acabaron siendo. Como que Roberto era medio consciente, pero como él era la mente creativa, un genio, no se detenía a pensar sobre la moral de las cosas que hacían. Tristemente, hoy en el presente podemos ver que chance esto también era mentira, porque en la campaña del 2006 del presidente Felipe Calderón se prestó para decir: yo no voy a decirles por quién votar ni sugerirles, pero yo solo les aviso que mi voto va por Felipe Calderón. Todos debemos acudir a votar el 2 de julio. ¿Usted ya tiene decidido por quién hacerlo? Pues vaya y vote por él. Si no lo tiene plenamente decidido, yo no le voy a sugerir por quién. Pero le puedo decir que mi voto personal será por Felipe Calderón. Sí, entonces, bueno, chance, el señor cambió de parecer y se amargó más con los años, como una mala pasa. Bueno, no se los puedo enseñar, tendrán que ver ustedes la serie, pero para este punto igual vemos que los diálogos, a mi parecer, son tan antinaturales, una vez más porque los escritores de esta serie son unos inexpertos nepo babies. Podría ser, ¿verdad? Disculpen. Podrían ser unos inexpertos nepo babies sacados de ChatGPT. Tienen que verlos, hablan siempre con rimas. Bueno, Chespirito siempre habla con rimas. Hay remates luego muy forzados y el diálogo en general es súper antinatural. Como que la gente no habla de esa manera. Es como si solo pensaran cómo hablaban las personas en ese tiempo y lo escribieron, pero nunca se dedicaron a comprobar o a hablar con otros escritores o algunos escritores que estén más especializados en diálogo, a decirles: oye, ¿qué opinas de cómo hablan mis personajes? Parece ser que eso no sucedió. Bueno, otra vez regresamos al pasado de Roberto. Es que son como literal 1 o 2 minutos de escena y regresamos al pasado. Así está el ritmo. O es muy inestable. Luego estamos en el pasado 5 minutos, a veces solo 10 segundos, luego 3 minutos. Es muy inconsistente el ritmo del guión de esta serie. Regresamos al pasado para ver cómo la familia de Roberto, que cuando trabajaba en la fábrica, querían comprar un televisor, pero su mamá no los dejó porque eran muy pobres. Entonces, pues no, eso es para millonarios, no para los Gómez Bolaños, o en la casa de los Gómez Bolaños. A pesar de que es un poco difícil de creer, porque según el video de Washingo, vayan a ver el video de Washingo igual después de este, es muy bueno, está muy divertido. Por ahí puede que salga, no lo sé, tendrán que verlo después de este video, claro. Pero según el video de Washingo, por no decir Washingo, Roberto Gómez Bolaños es, al parecer, sobrino de Gustavo Díaz Ordaz, el ex canciller de México, presidente que hizo ciertas travesuras en el 2 de octubre de 1968. Entonces, un poquito difícil de creer que si eran tan pobres como nos lo pintan. Pero bueno, esta serie biográfica dice que así no era, que tenían muchas carencias. Después de esto es cuando vemos que se enamora de su esposo otra vez en una pista de baile, donde sí, todos están fumando. De entrada sí es como un leitmotiv. ¿Cómo se dice, Sam? Tú que también estudiaste arte. Hay un motivo recurrente pues en esta serie, que es que la mayoría de personajes siempre están fumando, sobre todo Roberto Gómez Bolaños. Asumo que va a tener que ver al final con su desenlace en su salud. Su esposa, sus amigos, todos, hasta enfrente de niños y bebés recién nacidos. Era una locura lo que la industria tabacalera hacía en la sociedad y sigue haciendo. Entonces, para pensar, cosas que no sé si escribieron con esta intención los hijos de Roberto Gómez Bolaños, pero lo noté. Es impactante cuánto fumaba la gente en ese entonces. Bueno, ahí después de defenderla del bully, que se pelea porque era otro México, donde los hombres se peleaban por mujeres, Roberto le dice a su futura esposa que está muy insatisfecho con su trabajo y que por eso quiere renunciar para ser escritor. Ella lo motiva porque es su piedra, es su pilar, que luego cambia por una mujer 20 años menor que él, pero para eso faltan años, y termina renunciando a su trabajo en la fábrica para dedicarse, o la oportunidad de ser escritor para una televisora, radiodifusora, para ser escritor, pues. Entonces al día siguiente renuncia a su trabajo y luego va a aplicar para el puesto de escritor principiante a un lugar llamado Darcy Publicidad. Aquí está lleno de clichés, como que llega y la aplicación
que no nos dicen cuál es, que es escribir una historia, yo qué sé. Tiene que ser hecha con máquina de escribir, pero Roberto no sabe, entonces la hace a mano. Pero a pesar de que él incumple con las instrucciones dadas, su texto es tan bueno que el jefe lo contrata porque dice, mira, me mentiste que no sabías escribir en máquina, pero eres tan bueno que te voy a contratar. Entre todo este revoltijo, su mamá lo regaña por haber renunciado a un trabajo estable y le vuelve a decir que no siguiera los pasos de su padre, por ser irresponsable y todo por perseguir los sueños de un artista. Roberto le dice que es que no era feliz con mi trabajo y su mamá le dice la frase que creo que todos de nosotros más bien, hemos escuchado en algún momento de nuestra vida, que es, si el trabajo fuera lindo, no nos pagarían por ello. Y esta es de las cosas rescatables que digo que chance sí dijo su mamá textual en la biografía, no la he leído, pero es muy probable porque creo que a muchos de nosotros nos han dicho eso y sobre todo hemos visto que es un dicho que se replica entre padres, patrones y hasta colegas. Es parte de la cultura de explotación laboral que sufrimos en México. Y es triste porque claro que está basada en la realidad y es algo que mucha gente cree, que el trabajo significa sufrir. No que trabajes para funcionar en la sociedad y que en teoría la sociedad funcione a través del modelo que se rija en ese momento, pero que el trabajo es igual a pasarla mal durante un tiempo y que por eso te están pagando, porque si alguien te va a dar dinero es porque vas a hacer un trabajo que nadie más quiere hacer. Es una manera de ver el trabajo, supongo. Terrible. Y a lo que Chespirito le dice, le contesta a su mamá, entonces a ti tampoco te gusta tu trabajo. Y hay un momento de tensión, como que de las pocas dificultades que vemos que sufrió Chespirito en su vida, porque eso, una vez más, un patrón recurrente en este guión un poco malón, que sí vemos adversidades que le llegan a la vida de Chespirito, como y renunció a su trabajo que era estable y ahora ya no le están pagando, pero no vemos las consecuencias. O sea, nunca vemos cómo es que Chespirito, a lo largo de sus diferentes adversidades, sufre en la vida y cómo él llevaba ese sufrimiento. Y ese dolor que es la incertidumbre de no tener trabajo y demás. Una vez más, los escritores, sus hijos, ponen esta idea súper ficticia, idealizada de que a pesar de que pasaban cosas malas en su vida, su papá era tan chingón que de alguna manera y brillante lo solucionaba rápido, porque era un genio. Entonces, una vez más, esto es ilógico. Esto es una clara falta de comprensión de las dificultades en las que pasa un ser humano y es entendible viniendo de personas que probablemente nunca tuvieron que hacer algo por ellos mismos en su vida, o por lo menos eso dicen sus páginas de Wikipedia y MVD. Podría ser, ¿verdad? ¿Yo qué voy a saber? Yo solo soy un hater de contenido que no ha cambiado desde que empezó a hacer YouTube. Bueno, después de esto, como dijo que no te gusta tu trabajo, hacemos un flashback al padre de Chespirito cuando estaba pintando. El papá le explica a Chespirito de como 4 años: hijo, con estos colores puedes combinarlos y crear cualquier color que se te ocurra en el mundo. Y aquí es donde Chespirito dice la mamaduela, como a sus 3, 4 años, de: papá, ¿de qué color es la risa? Y aquí sí digo, podría ser que se acuerde, pero no sé, no me lo trago. No me lo trago porque ¿quién se acuerda de lo que vivió a sus 3 años? Se me hace muy difícil de creer. Pero bueno, podría ser que era de sus core memories, de los pocos con su papá y se acuerda. Pero la siguiente jaladota que dice su papá es así, no la puedo creer. Hijo, eres un artista. Le contesta, eres un artista. Esto es real, esto estuvo escrito en el guión y seguramente los hijos de Chespirito no quisieron que se cambiara por nada en el mundo. Bueno, después de esto, vamos a la tercera escena, desde que conoce Chespirito a su esposa Graciela, donde finalmente le confiesa sutilmente su amor por ella. Y vemos escenas muy íntimas, o sea, a mi parecer también hay falta de dirección, o sea, empieza como que ya planos close-ups de ellos dos circulando y cómo se ven y cómo se enamoran de manera visual, pero a mí se me hace incorrecto. Así como si hubiera una manera correcta o no. Solo digo que es difícil de creer que hay un vínculo porque esta es la tercera vez que los vemos interactuando y ya tenemos que creer como espectador que hay un vínculo afectivo amoroso entre ellos dos. Es muy difícil de creer porque es la tercera vez que vemos. Es llena de clichés. No hay adversidades, no hay como el típico, ni siquiera el típico, pero no sé cómo conflicto. Eso es lo que le falta a la serie. Mucho conflicto. Y si hay conflicto, se resuelve en menos de 5 minutos en el guión. A mí parecer, una vez más, no está bien escrita la serie. Tiene cosas buenas, sí, que la estética está bonita, que hay ciertas decisiones de dirección que están buenas, pero hasta ahí, porque al final el guión, para los que no saben, es la estructura, los planos azules, los blueprints de cualquier historia, el guión. Y si el guión está malo, da igual que la serie, la película se vea muy bonita, la historia no va a estar buena. Y ahí le avienta la frase, yo te prometo que siempre cuidaré tu corazón. Y ya sabemos que luego le puso el cuerno. Y según Florinda Mesa, con múltiples mujeres, la serie solo va a hacer ver que fue con una persona. Pero bueno, daddy issues sin resolver.
Después de esto, sutilmente, ¿vieron? Dijo que siempre la va a proteger, bueno, que siempre va a cuidar su corazón. Y luego saltamos a 1978, una vez, muchos textos y números que no te acuerdas. Yo me los sé porque los escribí en mis notas, pero el espectador no se va a acordar. Después de esto vemos cómo por primera vez liga con Florinda Mesa. Luego saltamos otra vez al día de la boda de Chespirito. Y después de esto viene el super cliché de que llega el bully, porque el bully trabaja en la oficina donde es contratado Chespirito. Le dice, ven, te están pidiendo los patrones. Llega Chespirito y solo lo habían solicitado para llevarles cafés, porque estaban teniendo una junta súper importante de un eslogan que no estaban logrando conseguir. Entonces, mientras Chespirito está sirviendo el café, escuchan que nadie la está armando. Y justo cuando no pueden lograr tener un eslogan nuevo, Chespirito se pone a escribir en el pizarrón: rinde tanto como yo rindo. Obviamente esto no es la frase, pero dice algo bien clichoso y todos dicen, me gusta, ¿eh? Oigan, ¿quién es este muchacho tan brillante? Eso es exactamente lo que estamos buscando. Esa frase sí fue textual, esa sí la anoté. Y ya por eso contratan a Chespirito en la agencia, por este otro cliché. Y ya de ahí empieza a involucrarse con diferentes proyectos en la televisión, escribiendo comedia. Y el primer episodio termina con el equipo del Chavo del Ocho llegando a Acapulco para grabar este controversial especial para darle publicidad al hotel del dueño de la televisora, y donde va a suceder en teoría la infidelidad de Roberto Gómez Bolaños con Florinda Mesa, según la serie. Y antes de que termine, vemos cómo Kiko estaba a punto de negarle el autógrafo a un niño hasta que llegó la mamá y vio que estaba guapa y dijo, claro que sí, ¿eh? Y ahí vemos literal la frase, vemos que podría ser el personaje de Carlos Villagrán decir, después de que le preguntan, oye, pero Roberto, ¿qué va a pasar con Roberto si te vas del programa? Y literalmente dice, Roberto, que se joda Roberto. Y ya, maravilloso. Ya vimos, o sea, literalmente, por lo menos en estos primeros 4 episodios, todas las veces que sale Carlos Villagrán, sale haciendo una culerada. Una vez más, un villano sin matices, sin ningún tipo de lado humano, de algo positivo que pueda ser. Maravilloso guión, gran escritura de personajes. Y una vez más, Carlos Villagrán, chance si era un pasadito de lanza, probablemente. Solo digo que se me hace muy difícil de creer que siempre lo vemos como un culero, que nunca hacía cosas buenas o que era talentoso en otras cosas. Siempre lo ponen como el malo. ¿Por qué será? Para los que no están enterados, y yo me enteré por el video de Washing una vez más, bueno, ya creo que es cultura popular ya para este punto, que Kiko tuvo un problema, Carlos Villagrán tuvo grandes problemas con Roberto Gómez Bolaños por los derechos del personaje de Kiko. Primero decía que Roberto tenía todos los derechos porque él es el genio y los creó, y luego se estaba peleando al decir que él fue parte del proceso creativo que creó el personaje de Kiko. Y una vez más, no sé cuál sea la verdad, porque pues solo ellos van a saber los que lo vivieron, pero la verdad histórica y lo que nos quieren hacer ver la serie es que Kiko era un pasadito de lanza que se aprovechó del personaje, pero por eso digo que es difícil de creer esto también, que Carlos Villagrán es el absoluto villano, porque cualquier persona creativa o que se ha dedicado al medio y que ha creado personajes y otro tipo de cosas artísticas, sabrá que todo es un proceso. Es un proceso, y si chance el chavo sí tuvo la idea de hacer a Kiko como nos lo muestra en la serie, que era un personaje de la vecindad donde alguna vez él vivió en Guadalajara, yo creo que el actor luego también empieza a meterle cosas, como lo de hablar con los cachetes hinchados, que la serie reconoce que eso es de Carlos Villagrán, el hablar con los cachetes así. Y ya no sabemos, lo de cállate que me desesperas, no sabemos si fue idea de Roberto o chance fue también parte del actor. A lo que voy, es complejo, y a pesar de que no sabemos la verdad, para mí es difícil de creer que cualquier persona sea la única villana en una historia solo porque los hijos del papá de esta persona los interpretan o los escribieron de esta manera. ¿Qué les digo? Mi pensamiento crítico me vibra cuando pasan estas cosas, cuando solo son maravillas, cuando alguien nos habla de solo las maravillas de cierto lugar asiático y no nos dicen una sola de sus contras, hay que dudar, siempre. El segundo episodio se llama No hay mal que por bien no venga, y empieza con Chespirito resolviendo cambios del guión a último momento porque es tan bala que así podía lograrlos. En 15 minutos y un borito, obviamente, y un cigarrito, podía hacer locuras con el guión de una serie. Y a raíz de esto, un director, que ahí hace un cameo del señor Barriga, el actor del señor Barriga, le dice, es que tú eres el Shakespeare mexicano. ¡Ey! Mírenlo todos, es el Shakespearito. Como un Shakespeare chiquito porque era chaparro el señor. Y luego otro empleado de la productora por accidente le dice, oye, muchas gracias Chespirito, te rifaste hoy. Me dijo, ¿qué? ¿Chespirito? A ver, repítemelo. Sí, así te dijo el director, ¿no? Chespirito. Chespirito, me gusta. Y así está llena la serie de estos momentos de eurecas. O sea, es que justo, les digo, los hijos de Chespirito podría ser que no entienden ni madres de lo que es escribir una serie, escribir personajes, escribir y crear lo que sea. Porque sí, claro que hay momentos de inspiración cuando estás creando algo. Pero oye,
Oye, hay cambios, hay un proceso y hay ideas que se descartan y sobre todo cosas que no siempre funcionan. ¿Dónde está eso? ¿Dónde está eso? No lo entienden porque es la primera pieza creativa que escriben en sus vidas a sus 60 años. Bueno, por eso les digo, ya cuando hay tantos momentos así en la vida de Chespirito, se me hace súper difícil de creer que así fueron las epifanías o así sucedieron las cosas que para que Roberto Gómez Bolaños creara sus personajes. Y hasta se me hace un insulto justamente a Chespirito de que, entonces casi todo fue circunstancial y no hubo un verdadero trabajo creativo de fondo. Bueno, de ahí salió el nombre de Chespirito. Podría ser que sí fue verdad. Por aquí vemos que quiere volver a renunciar a su trabajo porque ya no lo llena, solo escribirle a los demás y que hayan tantos conflictos y que no lo valúen o no le den el valor necesario a Chespirito. Dice que quiere renunciar y su esposa le dice, pero oye, si renuncias, ¿cómo vas a pagar la quimioterapia de tu mamá? Un serio problema, ¿no? O sea, imagínense, estás harto de tu trabajo por X o Y razón y tienes a tu mamá enferma. Eso suena que hay un bastante riesgo letal, literal de vida o muerte, si renuncias a este trabajo. ¿La serie va a hacer algo para explorar esto? No. No, porque a pesar de que Chespirito tenía que ya mantener para ese punto a 5 hijos, su esposa y una mamá enferma, renuncia a su trabajo y creo que hubiese sido interesante, llámenme loco, pero chance hubiese sido un poco interesante explorar los conflictos en la cabeza de perdida adentro y también, por lo tanto, los físicos y los del mundo real que vivió Chespirito durante este serio problema de incertidumbre y de mucho miedo y ansiedad. Nah. Porque cuando volvemos, hacemos otro viaje en el tiempo que ahorita les digo, pero cuando regresamos al Chespirito en desarrollo, o sea, después de que renuncia y tiene a su mamá enferma, luego lo vemos escribiendo la siguiente idea de los genios de la mesa, los supergenios de la mesa redonda. O sea, inmediatamente y con eso se lo pichean a un productor y queda. Entonces, no vemos cuáles fueron las consecuencias de una vez más renunciar a su trabajo. Si antes estaba peor porque era la manera de ayudar a su familia, a sus hermanos y a su mamá, ahora era peor porque era a su mamá, a su familia y a sus hijos y esposa. No vemos eso, porque Chespirito era tan chingón que todo lo resolvía en fa. Pero antes, una vez más, un salto en el tiempo a Acapulco. Vemos cómo Kiko llega en un como auto lujoso deportivo en esa época, faroleando, porque es una caca de persona al parecer. Vemos que ahí se le ocurre algo para el episodio del Chavo del 8 de Acapulco. Eso sí es un poco más real. Eso es algo que sí pude decir, esto sí pudo haber sucedido. Y vemos que alguien le manda una nota para cenar en el restaurante de Acapulco en la noche. No sabemos si es Florinda o si es su esposa. Tendremos que seguir viendo este episodio lleno de santos temporales inconsistentes para saber cuál fue el desenlace, si le va a poner el cuerno o no. Regresamos a cuando está escribiendo la serie de los supergenios de la mesa cuadrada y por ahí por alguna razón literalmente ponen que es 1968 y la tele está diciendo que el clima político está muy alterado con Díaz Ordaz y las olimpiadas que iban a hacer en ese año en México y los diferentes movimientos estudiantiles que estaban en contra de eso y todos los problemas que sabemos que pasó y la tragedia, pero ya, o sea, o sea, no explora nada, no sabemos las consecuencias de el miserable presidente Díaz Ordaz, nada, solo lo hacemos ver para que luego veamos que por alguna razón un personaje o la serie no iba a pasar porque el presidente tenía muchos problemas y una vez más ahí se omite que al parecer el Chespirito era familiar de Gustavo Díaz Ordaz. Pero como sí lo habían aceptado para El Ciudadano Gómez, una serie que creo que nunca salió después, pues ya otra vez estaba medio estable y le fue a presumir un carro a sus hijas y familia. Saltamos otra vez a Acapulco. ¿Saben? Les hablo de que, güey, son 2 minutos en pantalla, lo mucho de escena en escena. Entonces marea y luego pues, está cañón como espectador que estés acordándote, ¿en qué pinche año estamos, güey? Bueno, para mí lo fue. Chance mi cerebro no tiene ese bando de ancha cerebral o como decía esta persona. Y me enoja porque solo regresamos a este punto literal unos segundos a Acapulco para ver cómo ya el señor Barriga estaba vivoreando con, creo que Don Ramón, los actores, de que, es que Roberto me está criticando por mi peso, pero sabemos que esas no son ideas de Roberto. Esas son ideas de la otra almohada que le está metiendo ideas en la cabeza. O sea, otra vez, siempre esta serie salta en el tiempo solo para anunciar la futura infidelidad de Roberto o para ver cómo era un chingón desde siempre en el pasado. Y en este caso también solo fue para tirarle caca a Florinda Mesa ya dentro de eso. Y luego otra vez regresamos a Roberto grabando el piloto del Ciudadano Gómez. Entonces, es muy estresante. Es muy estresante. Me estoy confundiendo y estoy viendo las notas y creo que también los estoy confundiendo a ustedes, pero así literalmente sucede en la serie. Y regresamos únicamente para ver que le cancelaron el proyecto. O sea, que Roberto le dijeron, ¿sabes qué? No, papi, tu proyecto no va. Y justo en ese día, su mamá fallece de cáncer. Pero antes de fallecer, le dice, perdón por juzgarte, por decirte que no seguirás el sueño de tu papá. Ahora entiendo que los dos llevan el arte en las venas. Chance pasó, chance no. Pero suena más bonito decir que sí pasó, ¿verdad? Y una vez más, wow. O sea,
Roberto renunció a su trabajo para explorar una nueva opción en una televisora, que creo que ya era el Canal 8. Vemos que lo rechazaron. O sea, que no va a quedar su trabajo y también muere su mamá. Suena como uno de los peores momentos de su vida, ¿no? ¿Cómo lo vamos a explorar? O sea, ¿cómo vamos a ver cómo esto cambió su relación con su pareja, con sus hijos, con sus amigos, con su escritura, con su trabajo? ¿Qué pasó en este momento tan oscuro de la vida de Roberto? ¡Nada! Nada, porque no lo muestra. La serie no lo muestra. No muestra los peores días de la vida de Roberto Gómez Bolaños. No los muestra. No los muestra. Bueno, muestran que les tuvieron que quitar el carro que apenas estaban comprando. ¡Qué terrible! Pero a pesar de esto, Roberto siempre lo hacía ver como con comedia. Resolvía todo con comedia, su trabajo con comedia. Si sus hijos estaban tristes, los hacía reír, a su esposa igual. Pero nunca lo vemos llorar. Nunca lo vemos sentirse mal, nunca lo vemos enojarse, nunca lo vemos deprimirse. Entonces, esto me hace creer una vez más que los hijos del Señor no lo veían como un ser humano, lo veían como el superhéroe y la figura más grande que la vida, que era Chespirito Roberto Gómez Bolaños. No sé por qué me estoy alterando tanto. No sé, yo creo que eso sí lo quería ver. Genuinamente quería ver más el lado humano del artista, lo que creo que hace que empaticemos con los artistas. Ya llevamos una cadenita hablando de cómo me enoja tanto que la gente no humanice a creadores de contenido, actores, actrices, directores, escritores. Me enoja mucho, mucho, mucho. Obviamente me enoja que me lo hagan a mí, pero sobre todo porque solo acaba degradando más el tejido social. El entender que ciertas figuras públicas, políticos y demás son personas, tanto para bien como para mal. Porque si no, o sea, pues se les olvida que la gente también puede ser capaz de hacer cosas malas, aunque sean estos ídolos en tu cabeza. Bueno, después de este pequeño rant, vemos que exacto, Roberto en vez de estar triste se puso a trabajar y a agarrar a Don Ramón y a los diferentes actores que iban a conformar los supergenios de la mesa cuadrada. En las palabras de Washingo, el primer podcast antes de que existieran los podcasts. Entonces sí, Roberto en efecto era una persona muy brillante y muy talentosa, creativa y con arduo trabajo, pero no lo vemos, no vemos ese proceso. Ese es el problema. A mi parecer. Todo esto es desde mi punto de vista, ¿eh? Recuerden, yo no soy experto en nada. En nada. Nada. Solo estoy dando mi opinión. Pero me molesta bastante esta falta, a mi parecer, de comprensión de lo que es crear o de hacer arte en general por parte de estos escritores. Y aquí, cuando ya tiene este programa que sí funciona, al parecer, cuando hubieron momentos controversiales en la vida de Chespirito y su comedia, como presuntamente, ¿verdad, Sam?, hacer blackface durante sus shows, no fue porque a Roberto se le hiciera chistoso, fue porque la serie nos dice que eran los productores que les decían que había que hacer chistes más racistas y más clasistas y más de que se burlaran de la gente. Y Roberto decía, es que yo no me quiero burlar de la gente. Yo quiero que la gente sea feliz con mi trabajo. Bueno, pues así pasaron las cosas según la serie. ¿Qué les digo? Por algo es una serie biográfica. Sí, eso es otro patrón de que Roberto nunca hizo nada mal. Siempre eran productores que le decían qué hacer, aunque él no quisiera, pero bueno, tenía que hacerlo porque si no, perdía su trabajo. Regresamos a Acapulco por un momento nada más para ver que quien lo había invitado a una cena romántica sí había sido su esposa y no Florinda como había él creído también, dándonos a entender que, oh no, nuestro ángel genio brillante es capaz de ponerle el cuerno una única vez a su esposa. ¿Cómo esto es posible? Llámenme loco, pero una persona infiel, dudo mucho que se haya limitado a solo ponerle el cuerno a su pareja una sola vez, ¿eh? Más que ahora en el presente con la verdad histórica, factual, que no se puede cambiar, que es que sí terminó dejando su familia, 6 hijos, por Florinda Mesa y vivió con ella hasta sus últimos días. Eso no se puede cambiar, eso no puede la serie ni cambiarlo porque todos lo vivimos, eso ya me tocó vivirlo a mí. Bueno, difícil de creer es todo lo que diré. Muy difícil de creer, solo una vez. Regresamos después de ese breve minuto en la serie a 1969 ahora. O sea, ni siquiera es como que, bueno, hay 2 líneas temporales que van a la par. De que Acapulco y luego Roberto, que se acaba de morir su mamá. No, güey. Luego nos regresamos antes de que se muera la mamá como ahorita. ¿Por qué? Sí, y ya para este punto, tanta idealización solo me hace ver que todo este guión y esta serie es un trauma dump. O sea, todos los desperdicios de años de trauma por parte de los hijos de Chespirito. A mi parecer. Bueno, regresamos a cómo Chespirito una vez más renuncia a los supergenios de la mesa cuadrada porque otra vez siente que no está haciendo algo intrascendental. No sé si lo dije bien. Pues que ya no estaba otra vez conforme con su trabajo. Su esposa le dice, oye, las cosas no van a cambiar así nada más, ¿eh? O sea, ahora ya iban a ser otro bebé de Chespirito. Y le dice, ¿o tú quién crees que va a venir a salvarnos?
Para quien no sepa, es una frase del Chapulín Colorado. Y así está la serie llena de frases, así como para que la gente diga... ¡Oh! Entendí esa referencia, la entendí, no manches, es el Chavo. Él venía planeando el Chavo desde que tenía 14, es brillante. Y el episodio termina después de esta discusión con su esposa de ¿quién vendrá a ayudarnos? Con Roberto en su escritorio y viendo que hay un chapulín en su escritorio. Chapulín que constantemente está... o un grillo. Chapulín, digamos, ¿verdad? Por obvias razones, que constantemente ya estaba en el episodio sonando por ahí, pero él no lo lograba ver hasta ese momento. Tomen agua, break de agua, me estoy cansando de tanto hablar. El tercer episodio nos muestra cómo Roberto inventó por accidente la frase de no contaban con mi astucia después de salvar a una araña enfrente de sus hijas. Y el episodio se llama Que no punda el cuánico. Y después de esto empezamos a ver cómo su amigo, el profesor Girafales, iba a dejar su programa para irse con Televisa y su otro amigo también. Pero Roberto se lo toma muy bien, como dice, ay, amigo, me duele mucho que te vas a ir a trabajar con la competencia, pero yo solo quiero lo mejor para tu carrera y tu desarrollo personal. Una vez más, dándonos a entender que Roberto era un santo, que sus amigos... su equipo no le importaba que dejaran de trabajar con él porque él solo quería lo mejor para ellos. Para luego mostrar que en efecto, Kiko, posiblemente Carlos Villagrán, es un hijo de su cola madre por dejarlo. Es el claro villano porque Roberto siempre quería lo mejor para su equipo. Y pues eso nos hace ver la serie. Como vemos que crea el corazón del Chapulín Colorado gracias a una nota que hizo su esposa y pusieron en el refri, el logo del corazón. Saltamos otra vez a Acapulco, güey. O sea, hay como 3 líneas temporales. Es un desmadre esta serie. Vemos el segundo conflicto, por primera vez que tiene Roberto y su esposa, que es que como la esposa está cuida a sus hijos, sus hijos entienden que su mamá también pues era una víctima de esto. Roberto se frustra con ella porque quiere preguntarle algo de la serie, del final del Chavo, pero ella no lo pela porque está atendiendo a sus 6 chamacos. Entonces cuando Florinda Mesa sí lo escucha, Roberto dice como, ay, ella sí me escucha. Acabo de empezar a comprender. Puede ser, ahorita me acaba de llegar un momento de eureka, Sam, me acaba de llegar un momento de... ¿Qué? ¿De qué color es la risa? ¿Soy un artista? Me acaba de llegar un momento de que creo que inconscientemente los hijos de Chespirito culpan a su mamá porque su papá los dejó y los abandonó porque no lo escuchaba. Al genio que era Chespirito, como no lo escuchaban, se fue con una mujer que sí lo hacía. Podría ser, ¿verdad? No es como que hemos cubierto a cierto personaje que... como muchos mexicanos, tienden a venerar a sus papás que los abandonan y terminan culpando a sus madres, a pesar de que fueron las personas responsables que sí se quedaron a cuidar de ellos, pero por alguna pinche razón y trastornada razón por traumas, culpan a su mamá de esto, de que su papá irresponsable los abandonó. Podría ser, no lo sé, no soy psicólogo. Bueno, creo que soy un genio también. Qué fuertes traumas que dejan ver en la escritura sin que se den cuenta. Regresamos a cuando Roberto otra vez más tiene un problema con su trabajo y le dicen, güey, tienes 3 semanas para crear un nuevo programa o si no te corren. Oh no, ¿qué vamos a hacer? Y crea, para resumir ya, porque ya me estoy hartando de hablar de esto, crea el Chapulín Colorado como siempre lo hace. Porque es un chingón, porque es un hombre que resuelve, que no sufre, que su vida puede estar en la mierda. Su mamá acaba de fallecer, acaba de tener un nuevo hijo, tiene pedos en el hogar, deudas que pagar, pero es tan pinche el chingón que lo resuelve, que no se pone a llorar, no se pone a quejarse, no se desquita con sus hijos y su familia. No, siempre ponía una cara sonriente y era un pan de Dios que resolvía todo con una sonrisa y comedia. Sí, pues ¿para qué les cuento? Literalmente con los saltos y todas las circunstancias. Eso pasó. A resumidas cuentas, eso pasó. Como es un chingón, creó al Chapulín Colorado y eso salvó su trabajo. Para no hacerles el cuento largo. Ay, con mucho cigarro de por medio. Eso sí, me impactó mucho la escena cuando ya nace su hijo, que ya tiene a su hijo, ¿quién llegará a salvarnos? Y la mamá, después de acostar al bebé recién nacido, se pone a fumar. Se me hizo una locura eso. Una locura. Era otro México. Gracias, compañías tabacaleras. Decían, nuestro producto no causa serios problemas en la salud. No me voy a clavar en eso, solo pensamiento crítico. Observen. Ahí se avienta que es buenísimo porque creó el Chapulín Colorado porque quería que fuera algo que los mexicanos nos guste y que necesitamos, que somos capaces de resolver cualquier problema con un poquito de ingenio. Un poco de échaleganismo una vez más. Y aquí pasa la mitad del episodio, literalmente, mostrándonos cómo, a pesar de que ya tienen la idea del Chapulín Colorado, sus jefes... los jefes siempre son culeros, ¿eh? Roberto Gómez Bolaños siempre tuvo jefes culeros que ellos eran los que hacían el mal uso de la imagen del Chavo del Ocho. Y esos jefes no querían que hiciera el Chapulín Colorado porque decían que era tonto.
Entonces, aquí literalmente pasamos casi todo el episodio viendo cómo se colan y hacen mañas para meterse en la madrugada a un estudio para grabar el Chapulín Colorado el piloto, y luego sus jefes se enteran, hacen que borre la cinta, pero luego él hace la maña de que cambia las cintas para que el jefe sí lo vea y se enamora del Chapulín Colorado, y por eso el Chapulín Colorado existe. Pero según Florinda Mesa y el experto en Chespirito, esto nunca, al parecer, los jefes no eran los culeros que fueron siempre con Roberto, que al parecer también digo muy brillante, pero como que los hijos de Roberto Gómez Bolaños lo tienen como que era tan bondadoso que no se daba cuenta cuando la gente lo manipulaba, lo trataba mal, porque él solo se enfocaba en ser chistoso y crear gran contenido que le encanta a todos los mexicanos y mexicanas. No, güey, pues al parecer obviamente Roberto estaba generándole dinero al Canal 8 cañón, y cuando llegó la idea del Chapulín Colorado dijeron, obviamente, güey, porque claramente lo que haces funciona. Pero según la serie, nada de esto pasó, o sea, de que lo trataban con la punta del pilín y tuvo que hacer todas estas mañas. Pero ya aquí, yo sabiendo esto, la neta, no me interesó mucho porque, pues, gracias a TikTok, me empezaron a salir muchos TikToks tirándole caca a Florinda Mesa, que sí, pero una vez más, ¿qué pedo con Roberto Gómez Bolaños? También tiene responsabilidad en haber abandonado a su esposa y 6 hijos, pero casi nadie habla de esto, al parecer. Bueno, nada de esto pasó. Entonces, skip. Pero sí, la serie es saber como que hicieron todo este desmadre, esta hazaña para que el Chapulín Colorado existiera. Dentro de estas madres, ya para que tenga más consistencia, regresamos a Acapulco para ver cómo están Roberto y Margarita, claramente ligando. Y en ese momento, ella se iba a casar con el director del Chavo del Ocho, y los ven y se enoja y casi deja el lugar. Hace un escándalo de celos, básicamente. Pero Chespirito le dice, a ver, hermano, yo jamás me cogería a tu esposa. Y con eso lo convence de que se queda. Ya, resumidísimo. Después de esto, de cómo termina la relación, o sea, dándonos a entender que aquí, a pesar de que siguió trabajando el director con Chespirito, el director de la serie es donde se partió la relación. Hacemos un salto ahora sí, con sentido, a cuando apenas conoció al director, que fue para que le prestara el estudio de grabación y grabar el piloto del Chapulín Colorado. Entonces ahí había una bonita dualidad, un poco de belleza en el guión, que hubiese estado cool si hubiese sido más consistente y si tan solo tuviera alma esta serie. Bueno, al jefe del episodio le encanta Chapulín Colorado y es un éxito, ya sabemos, ¿no? Lo que pasó. Vamos al episodio 4, el último hasta la publicación de este video y el que me está provocando tantas agruras y gastritis en este momento. Vemos que al parecer, como este episodio es el nacimiento del Chavo, que todo esto se le ocurrió a Roberto Gómez Bolaños porque durante un punto en el 1936, como su papá los abandonó, la mamá mandó a Roberto Gómez Bolaños a vivir con sus tíos porque no lo podía mantener. Y en ese año que estuvo fuera de no vivir con su mamá, o 2 años, fue donde vivió en una vecindad y ahí se le ocurrió todo respecto al Chavo del Ocho. O eso nos hace ver la serie. Vemos que hay roces. Digo, sí, mientras les cuento esto, hay estos saltos en el tiempo cada 2 minutos. Pero resumiéndoselos, vemos que ya hay roces otra vez con sus jefes terribles, lo cual nos va a entender que eventualmente por eso Roberto Gómez Bolaños se va a ir a trabajar a Televisa, porque pues también tiene jefes muy culeros. O chance también dando a entender por el primer episodio, que no sé si les dije, que solo hasta que llegó a Televisa sí lo trataban bien, lo cual es también súper difícil de creer, pero bueno, así nos lo vende la serie. Durante estos saltos temporales, Roberto va con sus hijas al parque y ahí es donde ve al proto Don Ramón vendiendo globos a sus hijos. Ahí se le ocurre el personaje, al parecer, según la serie, que al parecer se le ocurrió lo del antojo a las tortas de jamón y queso. Bueno, las tortas de jamón porque cuando él era chiquito, su tía lo cuidó y decía, ¡ay, tengo muchísima hambre! Le decía a su tía cuando tenía 5 años igual. Entonces, que pues sí, estos flashbacks a Guadalajara son para ver cómo él creó al Chavo desde que era niño. Y andamos saltos, como crear personajes, inspiración para el personaje de adulto. Regresamos a niño, adulto, niño. Esta es la estructura de este episodio. Regresamos en algún momento otra vez a Acapulco, que está dando un speech motivacional en frente de todos sus compañeros, que está bien loco que estén en Acapulco grabando. Y otra vez hace el discurso de la unidad, de que él siempre lo único que le importó en la vida era tener un equipo de trabajo con el cual confiar y que fueran sus nakamas, básicamente, como si fuera One Piece esto. Luffy los Mugiwara. Se lo estoy súper resumiendo, pero a lo largo de los 4 episodios que vi, siempre por episodio mínimo una vez se toca que Roberto era un pan de Dios, que solo le importaba que su equipo fuese un equipo unido y casi una familia. Bullshit, güey. Bullshit, porque si fuera real, como un hombre así que solo le importa la unidad termina abandonando a su esposa e hijos. ¿Cómo? Bueno, pues por traumas de la infancia que ciertos hijos no quieren ver, pero sobre todo porque obviamente la única responsable va a ser la madrastra de Disney, que va a ser Florinda, que lo manipuló y hizo que perdiera el camino. Básicamente van a quitarle toda la responsabilidad. No lo sé, porque no ha acabado la serie, pero en la neta ni la quiero ver.
Ya, porque claro, digo, llámenme loco y seguramente lo voy a tuitear cuando sucede, pero van a ver que esta serie solo va a hacer que la única y absoluta responsable del fracaso de Chespirito fue Florinda Mesa y Carlos Villagrán. Eso es lo que yo pronostico que va a terminar siendo la serie, y sin darle un solo gramo de responsabilidad al mal padre que fue Roberto Gómez Bolaños. Y digo, juicios de valor muy fuertes, sí, pero los hechos son que dejó a su familia por irse con otra mujer. Una mujer que, recordemos, decía constantemente que eran un estorbo y defectos en su vida. Entonces, sí, mal padre. Mal padre, quien no lo quiera ver, pues tiene que abrir los ojos. Tan, tan. Vemos como Kiko, después del speech motivacional, Kiko es una caca de persona y bulea al director por decirle que es un llorón que casi se va y que permite que otros le coman el mandado, que doña Florinda también empieza a juzgar abiertamente el cuerpo del señor Barriga. Y pues sí, les digo, cuando sale doña Florinda y Kiko, siempre hacen cosas malas y son los villanos. Siempre, no hay solo una vez que hayan hecho algo bueno. En los flashbacks de Guadalajara, como dije, son cuando se le ocurre el señor Barriga y otros personajes. En el presente, cómo va trabajando y cómo le cuesta cada vez más no ser infiel. Bueno, en lo de Acapulco. En los de Acapulco, viendo cómo Roberto tiene problemas con su esposa porque siempre se pone del lado de doña Florinda. Y el episodio termina con otro speech motivacional. Siempre, sí, se me olvida que Roberto tiene como 3 speeches motivacionales en este episodio y uno por episodio, aunque sea, porque era tan bueno y brillante y un genio de veras, pero sobre todo de buen corazón. De que dice que el Chavo del Ocho fue creado justamente para que todos se sienten identificados con este huérfano desprotegido, pero con gran corazón. El corazón de la vecindad. Y digo, todo bien, pero la neta lo que sí me gustó fue cómo termina ya el episodio, que es que mientras están grabando el primer episodio del Chavo del Ocho con todos los chistes que todos recordamos, vemos cómo se está grabando y luego vemos cómo hay un Roberto de niño, o sea, el actor ya cuando era de niño, en el set, que está viendo cómo su sueño sí se hizo realidad. Y pues me gustó, la neta sí me gustó. Me llegó al cora, todo lo demás no, pero eso sí me gustó. Ver cómo podría ser verdad que en ese momento, o chance hubiese sido muy bonito, que Roberto pensara que él de niño, su versión de niño, llegó a cumplir sus sueños. Porque es algo, creo que pues muchos nos identificamos o todos anhelamos a. Algunos espero lo logremos, lo hemos logrado. Yo bien humilde, ¿no? Diciendo, yo pues sí, al final yo no voy a estar haciéndome el santo. Estoy hablando de mí, ¿ok? Me identifiqué porque siento que eso me pasó a mí. Lo dije, ¿eh? Y no se siente nada bien. Pero digo, me identifiqué porque siento que es algo que yo también, pues sí soñé. Al final, sí, durante mi adolescencia yo soñaba con hacer videos en YouTube. Y enos aquí. Y por eso justo yo quería ver el lado humano de Roberto Gómez Bolaños, y no su pinche glorificación llena de traumas parentales por parte de los escritores. Porque algo similar me sucedió. Y si bien el guión o esta serie muestra que hubieron momentos incómodos, al parecer, en la vida de Roberto Gómez Bolaños, no se exploran. Es pura positividad y que el güey era un chingón, como si literalmente estuviéramos viendo la versión de unos hijos que todavía glorifican a su padre, pero no entienden entonces los verdaderos problemas por los que pasó su padre. O sea, chance estos años de que creo que tuvo que haber afectado, que su papá los abandonó desde que tenía como 5 años, que durante 1 año o 2 tuvo que vivir solo con una tía que no conocía en esta vecindad y que luego regresó a una vida muy complicada sin su padre. Y luego cuando su mamá muere, cuando pues la incertidumbre de no tener chamba, que constantemente cambiaba de trabajos, cuando todos los problemas se le juntan. O sea, todas estas problemáticas reales con las que muchos nos podremos identificar no se nos muestran y se nos privan. No sé si porque no están en la biografía o porque sus hijos simplemente no la entienden o no la quisieron explorar o no lo pueden ver de plano. Por eso no me gustó la serie. No me gustó la serie porque no se me hace una serie que demuestre los aspectos reales de la vida o de la persona que alguna vez fue Roberto Gómez Bolaños. De tanto lo brillante, sí, que fue como artista, como lo malo, al ser, pues, de cierta manera un mal padre y chance mala persona con sus compañeros y en otras cosas y avaricioso, y cuando fue a ayudar a Pinochet y otras cosas que hizo a lo largo de su vida. No puedo tomarme en serio una serie que solo nos muestra a un señor que siempre fue un pan de Dios y que tristemente solo pecó de que otras personas malas se aprovecharon de él. Simplemente no lo puedo creer. Y por eso no me gustó la serie de Chespirito. Los quiero mucho. Y nos vemos en el siguiente video. Bye bye. ¿Roberto? Que se joda, Roberto.